La dictadura de la qual encara no hem passat pàgina va deixar víctimes pràcticament fins al final, fins a la mort del dictador, i això ho parlem ara mateix amb Tina Guillem, és víctima del franquisme, integrant també de la plataforma de suport a la querella argentina. Molt bona nit, benvinguda. Buenas noches, gracias. I Aradia Ruiz és advocada dels querellants d'Acció Ciutadana contra el franquisme al País Valencià. Benvinguda, bona nit. Gràcies, bona nit. El bàndol perdedor de la guerra podem dir que fou perseguit fins a última hora, no? Tina, de fet, vostè podíem dir que ha sigut una triple víctima. Per què? Bueno, yo es que vengo de una familia absolutamente represaliada. Mi familia fue una familia por parte de padre y de madre absolutamente comprometida con la defensa de los valores que significó la Segunda República: libertad, progreso, laicidad, ciudadanía, pacifismo, y en consecuencia después de al finalizar la guerra, tras el golpe de Estado encabezado por Franco y sus golpistas, pues mi familia fue tremendamente represaliada. O sea, en mi familia hay fusilados, en mi familia hay, por supuesto, gente que fue al exilio, en mi familia hay 3 valientes aviadores republicanos, uno de ellos caído en la batalla del Ebro en agosto de 1938, mi padre y mi abuelo paterno, Sí. Ambos pasaron por un consejo de guerra. En fin, vengo de una familia comprometida y muy represaliada después de la guerra. Yo misma lo fui mientras cursaba estudios de Derecho en la Universidad de Valencia, y posteriormente me trasladé a Salamanca y fui detenida en 3 ocasiones. Pero lo que a mí me parece grave es que mi familia no es una excepción. Eso es lo que me parece grave. O sea, familias como la mía, hay cientos, hay miles, son muchas las familias que en este país fueron represaliadas y durante largos años silenciadas, y de manera muy brutal, muy grave. Hem dit, a des, que dilluns passat 6 noves persones, 6 querelles es van presentar ací a València. Lucila Aragó, Rafael Juárez, Vicente Carrión, Ramon Gurillo, Antonio Moya i Valeria Martí van denunciar aquestes tortures i abusos que haurien patit ací al 75. Aradia, per què totes les querelles acaben arxivant-se? Bueno, de moment a València des del 2018 hem presentat ja 24 querelles. De moment una d'elles està arxivada, l'hem recorreguda al Constitucional, i la resta estem en espera, però és cert que la inèrcia sempre és arxivar-les, d'acord? La majoria totes les querelles que posem són o per desaparició forçosa, en el cas de les fosses, o per tortures, és el cas d'aquestes últimes 6 que hem posat, en un context de crims de lesa humanitat. Parlem de crims de lesa humanitat quan tenim xifres com les que va provocar la dictadura franquista, més de 300 camps de concentració, 465.000 persones exiliades, vora 300.000 bebès robats. En aquest context parlem de crims de lesa humanitat. Per tant, no poden prescriure. Dic això perquè pràcticament és l'argument major que la judicatura espanyola esgrimeix per arxivar les nostres querelles, junt a la llei d'amnistia i junt al principi de legalitat penal. Però atenent a tots els organismes de dret internacionals que de forma unànime diuen que l'estat espanyol està vulnerant tot aquest dret internacional perquè, al ser crims de lesa humanitat, mai no poden prescriure. D'acord? Això no ho diguem nosaltres, ho diu la ONU. El relator de Nacions Unides, el Pablo de Greiff, l'últim informe que va fer, demana de forma explícita a l'estat espanyol que, per favor, judicialitzi i investigue tots els crims de lesa humanitat que es van patir en l'estat espanyol. 15 minuts passen de les 10, moltes d'aquestes denúncies, querelles, fan referència a la brigada política o social. El dictador va morir el novembre de 1975, però només 2 mesos abans es van fer executives les últimes execucions del franquisme. Pablo Mayoral és un supervivent, podem dir. Va sobreviure als últims afusellaments del règim dictatorial. Formava part del FRAP, el Front Revolucionari Antifeixista i Patriota, i fou detingut l'any 1975. Després de patir tortures durant dies, va signar una confessió que no va poder ni aplegar a llegir. Pablo, molt bona nit. A vostè li van demanar pena de mort en els últims consells de guerra de la dictadura. Per què i com van ser aquelles tortures que va patir fins que va signar aquesta declaració que no va poder ni llegir?
A ver, fui efectivamente, me pidieron la pena de muerte y fui condenado a 30 años en uno de los 4 consejos de guerra que la dictadura hizo en septiembre de 1975. De aquellas condenas, o sea, de aquellos congresos o consejos de guerra, salieron 11 penas de muerte y fueron ejecutados 5 compañeros. 5 compañeros fueron fusilados por voluntarios de la Policía Armada y de la Guardia Civil. Nosotros hemos presentado querellas en Buenos Aires, en la querella argentina, porque aquí en España no hemos sido escuchados ni nuestros consejos de guerra han sido anulados como correspondería a unos consejos de guerra de unos consejos de guerra militares fascistes. Li hem escoltat dir i denunciar que en aquells consells de guerra es produïa en els últims com una espècie de regateig, ¿no? A este sí, a este no. Sí, hay que tener en cuenta que se pidieron 13 penas de muerte, los consejos de guerra fueron hechos a toda prisa, en menos de un mes se montaron consejos de guerra en Burgos, en Barcelona y 2 en Madrid. Nuestro consejo de guerra apenas duró 4 horas, no se presentaron ninguna prueba. En el segundo consejo de guerra celebrado en Madrid incluso expulsaron a los abogados defensores, tanto a los titulares como a los suplentes, y eso da una idea del carácter fascista y de estos consejos de guerra. Luego de estas 13 peticiones de pena de muerte salieron 11 condenas de muerte y de ellas pues había varios compañeros nuestros, 6 compañeros del FRA no fueron ejecutados y sin embargo 3 sí que lo fueron junto con 2 compañeros de ETA. Entre ellos había 2 mujeres y una de ellas embarazada que tuvo la hija en la cárcel. Y los criterios pues habría que preguntárselos al Consejo de Guerra que sentó las penas de muerte y al Consejo de Ministros, entre los cuales todavía hay algunos vivos como Fernando Suárez, que estuvieron deliberando y plasmaron esas 5 sentencias de muerte que fueron las últimas que se ejecutaron por fusilamiento de una siniestra y larga lista de condenas de muerte de una dictadura fascista y de las peores que ha dado Europa. Vostè ha dit esta mateixa setmana a València que hi va haver continuïtat franquista en els estaments de poder. Encara avui? Sí, yo creo que todavía lo hay. El hecho de que se haya sacado a la momia de Franco pues, ha sido un importante hito histórico porque se le ha destronado, por decirlo de alguna manera, del sitio de honor que él mismo se había colocado, pero yo creo que quedan muchos restos franquistas, tanto en el propio Parlamento, en la Judicatura y en todos los estamentos de poder de la dictadura. Hemos visto, por ejemplo, pues a la familia Franco, que ha estado ahí con todos los parabienes, y es una familia enriquecida, su patrimonio pues hablan de 600 millones de euros y es un patrimonio logrado en la dictadura franquista y de hecho bueno, pues siguen siendo duqueses de Franco y siguen teniendo pues señoríos y siguen teniendo pues toda una serie de propiedades que se están reclamando ahora como propiedades de los pueblos de España, ¿no? Feia referència a des que està amb nosaltres al plató Aràdia Ruiz a les instàncies judicials internacionals. Jo no sé si vostè confia en la justícia que a hores d'ara i no sé si hi ha instàncies d'aquests tribunals internacionals puguen reparar tot el que ens estan contant esta nit. Perdón, que...
deia que així amb nosaltres està ara Díaz Ruiz i parlava de la justícia, de les instàncies judicials internacionals, i jo li preguntava si vostè confia que a instàncies d'aquestes decisions de tribunals internacionals així es fa justícia d'alguna manera i es repare tot això que estem parlant així esta nit. Sí, de hecho, bueno, decía antes que nosotros hemos tenido que acudir a Buenos Aires, a la jueza argentina María Servini, porque aquí no hemos recibido ningún apoyo judicial, ningún apoyo político, ni por parte de los gobiernos actuales ni por parte de los gobiernos anteriores. Parte de estas querellas que hemos presentado por torturas, por crímenes de lesa humanidad y que han sido rechazadas, las estamos promoviendo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante el Consejo contra la Tortura de la ONU, y una vez acabados todos los trámites judiciales que es perceptivo acabar en el Estado español, pues iremos también a la justicia europea, como no cabe de otra manera, puesto que esta dictadura es una de las dictaduras sangrientas que ennegrecieron pues el suelo de Europa durante muchísimos años, ¿no? Las dictaduras nazi en Alemania y fascista en Italia fueron derrotadas, pero no así la dictadura fascista de Franco, y por eso pues está siendo tan difícil conseguir la verdad, la justicia y la reparación. Pablo Mayoral, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres esta nit a La Qüestió. Una abraçada. Muchas gracias a vosotros. Tina, sa mare, Mari Carmen Cuesta, va passar l'última nit amb Virtudes González, una de les 13 roses, abans de ser afusellada, no? Què contava sa mare d'eixa nit? Quin missatge li va traslladar a vostès i a la família? Mi madre nos ha contado, y probablemente así era, incluso por las propias fotografías, la tristeza que ella manifestaba después, que ese acontecimiento marcó su vida para siempre. Ella era una joven, como todos hasta los 56 que fueron fusilados aquella fatídica noche del 5 de agosto de 1939, cargada de proyectos, entusiasta, joven, vital, comprometida en las Juventudes Socialistas Unificadas. Fueron detenidas. El franquismo quiso dar un golpe de efecto con estos fusilamientos para atemorizar a una organización que contaba hasta con, los historiadores hablan de 500.000 afiliados, y que además inmediatamente después del golpe, inmediatamente después de la entrada de Franco en Madrid, se organizó de nuevo para combatir de nuevo la represión franquista. Fueron víctimas de ella. Y lo que contaba mi madre es tremendo. Mi madre pasó esa noche, esa última noche, junto a Virtudes. Virtudes le encomendó que diera testimonio de tanto horror, y es lo que hizo el resto de sus días. Mi madre mantuvo su compromiso hasta su muerte hace ahora 9 años, y lo que hizo fue contar lo que vivió, contar los hechos, relatarlos con rigor, con veracidad, y pues eso sí, pasar un infierno cada vez que tenía que dar testimonio de todos estos acontecimientos, porque fueron muy duros. Mi madre tenía 16 años cuando aquello ocurrió, y Virtudes creo recordar que tenía 19. Eran muy jóvenes. Xiquetes, pràcticament. Hem parlat de la brigada político-social, hem fet referència a les querelles presentades esta setmana. En mans d'esta brigada també van caure els coneguts com els 10 de la CUAS. El seu delicte, oposar-se al franquisme i crear una plataforma per a redactar un projecte d'estatut d'autonomia per als valencians. Com es va actuar amb ells? Com es conformava o com actuava esta brigada? Ho veiem a continuació. La gallina ha dit que no, visca la revolució. El règim de Franco va impulsar un organisme autònom dedicat en exclusiva a la repressió i persecució política. Calia eliminar qualsevol veu discordant. Amb una estructura copiada de la Gestapo, la brigada político-social va néixer a la postguerra, i les tècniques violentes i salvatges que aplicava la van convertir en la més temuda.
Així diem-ne que era Benjamín Solsona, que va tindre un paper molt rellevant, no? Junt a Manuel Ballesteros. Estos dos personatges són, diem-ne, la segona generació, no? És una generació que no ha viscut la guerra, que ingressen en la policia en la dècada de 1950 aproximadament i que es fan molt famosos, no? En les files de l'antifranquisme. En esta història negra d'interrogatoris extrems i de retall permanent de llibertats públiques i personals, a la dècada de 70 arriba a València el comissari Benjamín Solsona. Amb mà de ferro i convicció ferma, va fitxar, controlar i torturar, entre d'altres, anarquistes, universitaris rebels i comunistes declarats. En eixa llista d'enemics públics del Billy el Niño valencià estaven 10 opositors convençuts, reunits a la COAS per a intentar crear un òrgan d'autogovern unitari. Pistola en mà i ens va detenir a tots, ens van portar en diverses furgones, en dos o tres furgones i cotxes a la prefectura de policia de la Gran Via Ferran el Catòlic i ens van tenir 72 hores detinguts. La detenció va ser aparatosa, però no ens van tocar per la significació dels detinguts. Un dels detinguts, dels 10, era Ernest Lluch, posteriorment va ser ministre, uns anys després, i es va topetar a aquest mateix Benjamín Solsona, que havia participat en la nostra detenció a Mallorca en un viatge oficial com a cap de l'escorta que ell portava de seguretat. I aleshores contava l'anècdota, diverses vegades Lluch i altres l'han referida, com una cosa graciosa. I a mi aquesta anècdota no m'ha fet mai ninguna gràcia. Els permanents eren el funcionari franquista era el permanent, el policia franquista era el permanent i el passavolant era el ministre demòcrata. És una història interessant perquè mostra un poc les contradiccions, no? Dels primers governs democràtics i sobretot el que més crida l'atenció del govern del PSOE, que va catapultar, no? I va promocionar a aquests personatges que eren de sobre coneguts, no? Entre les files de l'antifranquisme a llocs de responsabilitat molt importants del Ministeri de l'Interior. Desaparegut de primera línia, la figura de Solsona emergeix en forma de querella. Jutges Argentina ordena que se l'interrogue i tal, però la Fiscalia d'aleshores, la Fiscalia Espanyola d'aleshores, en l'època del govern de Rajoy, nega, diguem-ne, o impedeix que les fiscalies provincials prenguen declaració tant als detinguts que havien denunciat com als denunciats. L'antic comissari, anomenat el Galleta pels seus propis companys, es trobava en situació de crida i cerca fins fa uns mesos, en què ha mort als 87 anys, impune, sense pena ni condemna. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Sumem ara a la conversa als nostres tertulians perquè li llancen també les preguntes a les convidades. Miquel? Jo voldria saber quina actitud ha pres tant el govern valencià com el govern espanyol davant les vostres reivindicacions. Vos han ajudat, vos han posat excuses, entrebancs, facilitats... Vamos a ver, yo creo que ha habido avances, pero avances muy limitados. Que duda cabe que la ley de memoria histórica supone un avance, pero hay que desarrollarla mucho y bien, y sobre todo para eso se necesita voluntad política y se necesita presupuesto, y eso es lo que no hay. Es algo importante también la existencia de una ley propia de en la Comunidad Valenciana de memoria histórica, pero es que hay que desarrollarla. Y lo que no se puede es, por ejemplo, que las familias que tienen el caso de Paterna, por no irme a otro ejemplo, que estas familias tengan que buscar sus propios recursos para exhumar a personas que yacen en condiciones ignominiosas, a sus familiares. Esto después de 80 años de terminada la guerra civil y después de 42 años de democracia. Yo creo que los avances, que existen avances, pero son todavía muy limitados. Y que hace falta mucha más voluntad política y hace falta sobre todo más compromisos y dar cumplimiento a los acuerdos internacionales. Antes se refería a Aradia a ese hecho. Los acuerdos internacionales
es decir, no son, o sea, es decir, las leyes internacionales son leyes propias también españolas, están obligados a cumplirlos y no es la primera vez, y creo que no va a ser la última desgraciadamente, que las instancias internacionales llaman la atención a España por sus incumplimientos en materia de legislación internacional que incluye pues todo este tipo de cosas, tanto el tema de exhumaciones, como el tema de desapariciones forzadas, como el tema de cumplimientos imprescindibles de acuerdos suscritos por España. María Josep. Sí, yo quería preguntar precisamente, ya que comentaba el tema de los recursos, ¿cómo obtienen o cómo consiguen recursos para todas esas acciones? ¿Hay apoyos internacionales, organizaciones internacionales que estén ayudando? ¿Apoyos internacionales? No, yo ayer o antes de ayer me he enterado, escuchando la radio, que por ejemplo generosamente un sindicato finlandés ha aportado dinero para practicar las exhumaciones. Es decir, yo creo que hay una solidaridad internacional, como siempre la ha habido, porque España está en el corazón de muchas personas que vinieron a combatir este país contra el fascismo, y está en el corazón también por los largos y la prolongada dictadura que hemos sufrido, y se producen situaciones como esta, pero que yo sepa financiación directa por parte de nadie que no sean financiaciones voluntàries de gentes comprometides. Bueno, per fer un incís, en les fosses de Paterna els diners qui paga els arqueòlegs és la Diputació de València, concretament. Carlos.